nos concluyen a esto, porque ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es, ¿sí?, poder estar reunido con Él. Entonces, la Biblia tiene, ¿sí?, una historia, una enseñanza, profecía y cumplimiento. De esta manera está clasificada la Biblia. Entonces, vamos ahora, sí, como a la historia. Bueno, ya leemos aquí. Vamos a la historia. Primeramente, ¿Me puede decir algo? ¿Puedo decir algo? sí, claro. Ojalá, yo siempre he estado ansioso, pues, ansioso no, siempre he querido hacer un estudio, pero más que todo que comience con la parte historia. Todas las cosas, pero de una forma bien desmenuzada, no corriendo, sino, digamos, buscando la esencia, el porqué los grandes profetas o los grandes personajes bíblicos que quedaron como ejemplo lo hicieron. ¿Cuál fue la causa? A mí me gustaría aprender todas esas cosas. Amén, amén. Es que aquí todo eso se va a tocar, ¿sí? Ah, Historia, sí, por eso ya vuelvo y te digo, la historia, la enseñanza moral, la profecía y el cumplimiento. De ok. esta manera está clasificada la Biblia, de esta manera. ¿La historia para qué? La historia nos enseña a nosotros para qué. Para que lo que nuestros antepasados, sí, como en el tiempo de Adán, de Moisés, cometieron, ahora no lo hagamos. La enseñanza moral, ¿qué es la enseñanza moral? Nos enseña a nosotros a qué, a ser esos hombres perfectos delante y actos para toda buena obra de Dios. La profecía son las promesas. Sí, entonces, ¿para qué son las profecías? Dios, Jesús ha dejado las promesas, las profecías, ¿para qué? Para que nosotros podamos creer cuando suceda en el cumplimiento. Entonces vamos a hablar un poco aquí de historia. Esto es solamente como una introducción, solamente darte a conocer cómo será la metodología que se dará. Por eso es que se utiliza la aplicación Zoom, para que tú ya cuando sean las clases oficiales tú puedas anotar, ¿sí me entiendes? Okay. Pero en este momento solamente es como una introducción. Entonces, ya dijimos que incluso en el Génesis habla que en el principio Dios creó el cielo, la tierra, todo comienza con Dios. Entonces, Dios, primeramente está Dios aquí. ¿A quién creó Dios? Aparte al hombre, ¿cierto? Al hombre. Aquí está Adán, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era el propósito? El propósito entre Dios y Adán, ¿qué? De que en sí, él morar siempre ahí. Porque la Biblia registra de que Dios hablaba con Adán, estaba ahí con Adán en el principio, en el huerto del Edén, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vamos a entender algo, por qué es que entró primeramente el pecado, la muerte, y en este momento hay el lloro, el llanto. Primeramente, ¿qué pasa? Aquí, en Génesis 2:15 al 17, Dios le habla a Adán. Puedes leer primeramente el 15, Génesis 2:15, sí, el 15. El 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Ya, el 16. El 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué puedes entender tú aquí en estos 3 versículos que acabas de leer? Maravilloso. Dios creó al hombre para que se enseñoreara del huerto, pero él le puso una condición, le puso como algo que no podía realizar, que podía comer de todo el fruto de los árboles que él creó, porque ¿por qué él lo mandó a comer cualquier cosa de los de todo árbol? Porque Dios es tan grande y maravilloso que él le da a conocer los deleites de su creación.
para que el hombre se saciara y comiera y estuviera viviendo una vida de paz y de amor. Pero puso una condición, que de cierto árbol del bien y mal no podía comer, porque si ese día comiera, él perdería la vida. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Ajá. Entonces, Dios le dice que no comiera, pero él, ¿será que pudo guardar esa palabra? Bueno, con lo que yo he leído, lo que siempre he escudriñado y investigado, él no la cumplió. No la cumplió, no la cumplió, no la guardó, no la guardó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué palabra obedeció Adán? ¿La palabra de quién? Del susurro del enemigo. Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se rompió el vínculo entre Dios y Adán. Se rompió. ¿Y qué pasó? Hubo un resultado. En ese momento, cuando él le dice, si tú comes vas a morir, yo te pregunto, ¿será que Adán murió en ese momento? No. Entonces, él no murió. Lo que pasa fue que ya él perdió, por decir así, pues, perdió ciertos privilegios. amén, se refiere a esa muerte espiritual. Exacto. A esa muerte espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Yo puedo estar vivo, claro, pero puedo estar muerto espiritual. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que pasó ahí. ¿Por qué? Porque dice que incluso Adán duró 930 años. sí. Pero si nosotros nos ponemos a ver a la comparación de ahora, ¿cuánto es que nosotros en este momento? 70, 80 años. Sí. ¿Por qué? Porque ya desde ese mismo momento en que Adán cometió ya pecado, ¿qué pasó? Dios dijo, no, ahora no es justo de que al hombre ahora ya conociendo pueda alargar, sino que ¿cuál fue el resultado? De que Dios lo expulsó de ahí, lo expulsó del Edén. Sí, entonces. Quiero hacerte otra preguntita, que yo siempre, mira cómo Dios es tan bueno, Dios tan maravilloso, porque a veces yo siempre tengo muchas inquietudes, o sea, porque yo soy una persona de que yo me gusta analizar bien las cosas. De pronto voy a hacerte una pregunta y tú me vas a perdonar si esa pregunta es un poco atrevida. O sea, atrevida en el sentido porque vas a pensar de que ¿por qué estoy cuestionando a Dios? Pero no es así. Yo esa pregunta se la he hecho a muchos pastores y no me han llenado de satisfacción su respuesta. Es el siguiente. Si Dios cuando ordenó la tierra, Él la ordenó, y ya sabemos los días en que lo ordenó, los primeros y el segundo día ya se hizo, en el séptimo día Él descansó, y Él puso el huerto, es un lugar santo, el huerto es un lugar santo. Ahí no hay inmundicia, ahí no hay escoria, ahí no hay nada. Todo es santidad. Y eso ahí es el huerto es algo que tiene un lindero protegido por ángeles, una cobertura, una esfera espiritual, que ahí no podía entrar nada, ni un susurro podía entrar. La pregunta mía, ¿cómo entró la serpiente ahí? Literalmente, o sea, no entiendo si es un lugar santo. Primeramente, ¿tú crees que esta serpiente fue física? No, física no, güey. Fue en la mente de la persona. Amén. Entonces, primeramente, ¿qué pasa? Dios es amor. Dios quiere amar. Dios quiere, sí, en su soberanía, sí, de que el hombre, por eso es que el hombre tiene, sí, mente. El hombre razona. ¿Para qué? En Deuteronomio 28 nos habla de qué? De que él dice, yo te aconsejo,
Si tú quieres, puedes escoger la vida, si tú quieres, puedes escoger la muerte. ¿Por qué? Porque si Dios en sí, por eso es que se llama el libre, sí, albedrío, Albedrío. ¿cierto? ¿De qué? Adán tenía razonamiento, pero ¿qué pasa? En sí, ¿qué pasa? Él olvidó la palabra. ¿Qué pasa en sí? Ahí vemos como un modo de prueba, un modo de prueba. Dios estaba ahí, le puso, aquí ves, aquí le puso, porque si nosotros nos ponemos como a cuestionar, decimos, no, pero ¿por qué entonces Dios puso este otro árbol, sabiendo que un árbol tenía ese fruto malo? No lo hubiese puesto, pero estaba ahí. Pero ¿qué pasó? Él no pudo permanecer en su palabra. Sí, aquí el problema no es Dios, el problema es, como se dice, el hombre que no ha sabido poder guardar su palabra. Sí, entonces vemos de que en sí, en este caso, sobre por qué permite, primeramente, ¿qué pasa? Este huerto, ¿dónde crees que estaba? El huerto. ¿Dónde? En el mundo espiritual o en el mundo físico? No, en el mundo espiritual. El huerto del Edén. Ah, no, pero físicamente estaba en un sitio de la tierra. Por eso, el huerto del Edén estaba en la tierra. Claro. Pero antes de eso, ¿qué había pasado? Con la serpiente. La serpiente fue arrojada a la tierra. Amén, fue lanzada de arriba. Entonces, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Estaba aquí. Estaba aquí, ¿cierto? Estaba aquí ya. Claro, Entonces, por eso fue que llegó esa ahí, ¿cierto? claro. Ya, ¿y qué pasó? Allá en el, dice que ya en el cielo fue expulsado. Pero ¿qué pasó? Por eso es que ya, por qué podemos nosotros decir árbol del bien y del mal? ¿Qué entiendes tú esto por bien y del mal? Árbol del bien y del mal. Yo pienso que es la sabiduría de Dios. No, no. Aquí nos habla de un árbol de la vida y un árbol del bien y del mal. ¿Qué es? Es una mezcla entre el bien y el mal. Por eso le dice Adán, por eso es que lo expulsa a Adán. ¿Por qué? Porque Dios dice, no, ahora ya conoce entre el bien y el mal. Antes no sabía Adán que era el mal, no sabía. ¿Por qué? Porque todo estaba, como tú dices, santidad. No había maldad en él. Su corazón no conocía. Pero cuando probó, comió este fruto, ya se contaminó su corazón. Y ese fue el resultado. Porque primeramente, ¿qué es el árbol de la vida? Eso, la vida. Pero ya cuando estuvo aquí, entró la muerte en él. Ya entró la muerte espiritualmente, a pesar de que es en ese momento, pero ¿qué pasó? Llegó el tiempo donde murió. Y ahí vemos el resultado. Ya entró la semilla, porque en la Biblia nos habla de semilla, ¿cierto? Amén. ¿Tú sabes qué es semilla en la Biblia? La semilla, digamos, la semilla viene siendo la palabra de Dios. Es la palabra. Es la palabra, pero ya en este momento, ya hay dos entidades entre Dios y Satanás. ¿Sí? En la Biblia nos habla de estos dos sujetos, de Dios y Satanás. Desde este momento, siempre la Biblia es en sí, es el libro también de guerra, entre el bien y el mal. Es una lucha constante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya incluso cuando ya Adán tuvo a Caín y Abel, ya Caín ya nació con esa semilla de Satanás. Mató a su hijo. Esa no era la voluntad de Dios, de que haya la muerte. Pero él ya tenía esa semilla de qué? De matar. Porque ¿cuáles son las características de Satanás? De matar, ¿cierto? Destruir y robar. Esas son las características de Satanás. Exacto, así es. Entonces aquí, por eso esto fue lo que pasó. Si nosotros decimos que tú has leído Juan 1.1, Juan 1.1, Juan 1.1, ¿qué nos dice?
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante, hasta el 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. ¿Tú sabes qué es verbo en la Biblia? Acción. ¿Verbo? El verbo es acción, o sea, moverse, no quedarse quieto. Bueno, verbo en la Biblia es palabra, palabra, Ajá. palabra, palabra. E incluso en algunas versiones hoy de la Biblia ya no viene como verbo, sino palabra. ¿Sí? Palabra. Porque viene del griego, ¿sí? Del latín, que es verbus, que es verbo. ¿Sí? Verbo, del latín, es verbo. ¿Sí? Se habla de eso. Por ejemplo, ahí nos dice que en el principio era el verbo. Por eso es que en Génesis dice, Dios dijo, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué está diciendo la palabra? La palabra, ¿sí? Él estaba declarando la palabra. Amén. Y esa palabra, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba esa palabra? Esa palabra se volvía realidad. Esa palabra se volvía carne. ¿Sí? Por eso dice, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Al momento que él dijo, ¿qué pasa? Se vuelve realidad. ¿Por qué esta palabra se vuelve realidad? ¿Por qué? Porque Dios primeramente habla, pero esa palabra es viva y eficaz. Se vuelve realidad. Si quieres, puedes leerlo el versículo 14 también. Versículo 14, te vas a dar de cuenta que esa palabra se vuelve realidad, se vuelve carne. 14, ¿qué versículo? No, pero Juan 1:14 del mismo capítulo. Ah, ya, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Sí? Entonces ahí nos damos de cuenta. ¿Quién se volvió carne? ¿Quién se volvió carne? ¿Quién habitó entre nosotros? ¿Quién? Jesús. Jesús. Claro. Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se volvió carne, se volvió viva esa palabra que había sido profetizada por medio de los profetas. ¿Sí? Entonces, por eso es que cada palabra que salga de la boca de Dios tiene un propósito. ¿Sí? Tiene un propósito. Bueno, entonces, aquí parece aparentemente lo podemos ver nosotros así como una historia, pero aquí esconde muchos misterios, porque primeramente tenemos que saber qué será ese árbol de la vida, qué será ese árbol del bien y del mal, porque si tú te pones a ver físicamente, ¿será que una persona puede morir comiendo un fruto? No. No. Dependiendo si el fruto es venenoso. Pero tú crees que estos árboles que están aquí eran físicos? Físico. ¿Tú crees que eran físicos? Que en sí había un árbol como que otorgaba la vida y un árbol que en sí otorgaba como la muerte. ¿Tú crees que era esto así? No, yo digo que como esos son parábolas. Amén, son parábolas. Son parábolas, ¿cierto? Tú has leído lo que dice en Juan 15:1. Ahí dice, Jesús dice, yo soy la vid. La vid. ¿Qué es una vid? ¿Qué es una vid? Es un árbol. Un árbol. Sí, es un árbol. De uva. Pero Jesús era un árbol. No. No, porque son parábolas. Es que la Biblia tiene misterios. La Biblia está escrita en parábolas, incluso en los evangelios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Incluso el Apocalipsis. Hay una razón de que por qué también Jesús escondió las parábolas. Hay una razón, todo eso hay un propósito. Bueno, entonces volviendo acá, bueno, aquí, ¿cierto? Comió Adán, ¿cierto?
fue expulsado. Aquí es donde nos habla que Adán vivió 930 años, Génesis 5, del 3 al 5, ¿sí? Entonces, en Ezequiel 18:4 también dice que el alma que pecara morirá, pero no, como vuelvo y te digo, no, No físicamente, sino no espiritualmente. físicamente, espiritualmente, ¿sí? Entonces, sí, aquí vemos también que en Romanos 5:12 dice que el pecado ha pasado de generación en generación, ¿sí? Ha pasado de generación en generación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Bueno, aquí también vemos que el pecado engendra la muerte, que por el pecado se engendró la muerte, por la desobediencia, ¿sí? Bueno, aquí está también en Génesis 6:3 la promesa de reducir Bueno, la vida. yo puedo aportar algo ahí en cuanto al por qué Dios redujo la vida del hombre. Ujú. Para mí, yo estoy de acuerdo con esa reducción, Ajá. porque el hombre iba a pecar un tiempo más. Entonces, yo dije, hombre, yo me pongo en lugar de por qué Dios pensó así. Y yo le dije, hombre, sí, maravilloso, porque para que no sea el hombre tan sinvergüenza durante tanto tiempo y así tuviera oportunidad de acercarse más a Dios. Mm. Eh, desde ese momento que pasó en el huerto del Edén, Dios ha seguido trabajando muy fuertemente. Desde ese momento, aparentemente nosotros podemos decir que el tiempo ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado. No, Ujú. Dios ha seguido trabajando. ¿Cuál fue el propósito de Dios después de que Adán cometió digamos, esta catástrofe? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Enseñarle de que cuando hay una desobediencia, ya él tiene que poner su propia fuerza, porque él lo tenía todo fácil, él lo tenía todo a la mano, ya no, él tuvo, porque el pecado trae su consecuencia, trae su disciplina. Amén. Primeramente, pues Dios ha querido que Dios ha querido siempre morar con el hombre, habitar con el hombre. Pero ¿qué pasó? Después del tiempo de Adán, él escoge a Noé. Él escoge a Noé. ¿Para qué? ¿Para qué escoge a Noé? ¿Para qué? Para anunciar, digamos, la sentencia que él iba a hacer con el pueblo porque él ya estaba hastiado de tantas aberraciones que había. Escoge a Noé para hacer esa obra de salvación. Sí, claro, ¿Por qué? Por eso fue el que le construyó el arca. el arca. Incluso el arca es una sombra también. El Ujú. arca representaba en ese tiempo un sitio de reunión donde se iba a salvar. Por eso, ¿quiénes se salvaron? Solamente La las familia. 8 personas, ¿cierto? Pero los demás, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces qué pasó? Desde ese momento Dios siguió trabajando. Él dijo, bueno, voy a decidir el fin de esto. Pero ¿qué pasó? En sí ya la semilla del pecado, la semilla de Satanás estaba en el corazón. ¿Qué pasó? Que siguió. No pudo terminar con eso. No pudo. No ha podido. Dios le da la promesa a Abraham de que de él iba a tener una descendencia, la cual viene Isaac. Se forma su pueblo a través de Jacob, el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Ese pueblo de Israel se establece en Egipto, esclavizado ahí por 400 años, pero también nuevamente, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Morar nuevamente con el pueblo. ¿Pero qué pasó el pueblo? Vamos a leer de Éxodo 19 del 5 al 6. Eso 19. Del 5 al 6. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Amén. No, hasta ahí. Ahí llega ya nuevamente. Vamos, sí, como hasta
No sé si podamos llegar hasta esta época, hasta este tiempo. ¿Qué pasa? En ese tiempo Dios saca al pueblo. ¿Qué le dice al pueblo? ¿Cuál es el propósito de Dios con este pueblo? Liberarlo de la esclavitud. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿En qué quiere que se conviertan esta gente? En que Él reinara la tierra prometida que Él le tenía. Dice que Él quiere que esta gente se convierta en reino de sacerdotes, en gente santa, ¿cierto? Porque mía dices toda la tierra. Pero ¿qué tenían que hacer estas personas para poderse convertir en esto? ¿Qué tenían que hacer? Hacer la voluntad de Dios. O sea, ahí mismo dice, ahí mismo, lee el primer renglón. ¿Me repite la cita? Éxodo 19 del 5 al 6. Del 5 al 6. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre Amén, todos amén. los pueblos. Hasta ahí. ¿Qué es lo que pide Dios al pueblo? Que oigamos. Ajá. Oigamos la voz de Él. Ajá, y más. Y guardaréis el pacto que Él hizo con nosotros. Amén. ¿Qué hizo el pacto? Está haciendo el pacto con un pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes qué es un pacto? Bueno, yo le iba a hacer una pregunta ahora. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que el que hace pacto es Dios, no uno. Uno hace son votos. Y yo he escuchado, quiero que me corrija, porque estoy aquí para que me corrija. Porque yo no quiero tener inquietudes. Porque yo he escuchado a muchos pastores que dicen que nosotros tenemos que hacer un pacto. Y yo digo, no, mira. Pacto es Dios. Bueno, tú sabes cómo me puedes describir físicamente como un pacto, físicamente, así como en la vida cotidiana, ¿qué es para ti un pacto? Un pacto es como un contrato. Es un contrato donde las partes interesadas que interactúan en ese contrato hay que cumplirla de acuerdo a cualquier condición. Amén. Correcto. Primeramente, para poder saber qué es un pacto, debe haber unos requisitos. Bueno, el pacto es un acuerdo mutuo entre dos sujetos. Correcto. Entre dos sujetos. Por eso se llama pacto, que queda establecido. Entonces, ¿qué tiene que haber primeramente para poderse establecer un pacto? ¿Qué crees que debe existir? ¿Qué debe existir? Debe existir interactuar entre las partes. Primeramente, amén. Primeramente debe haber confianza. Correcto. Se deben conocer. Porque quien quiera no puede hacer un pacto con cualquiera. No, nada. ¿Acaso Dios no conocía a Adán? Claro que sí lo conocía. ¿Acaso Adán no conocía a Dios? Claro que sí, conocía. Por eso fue que le dijo, Dios, no comas, porque ya él lo conocía. No fue que, no, ponle cuidado, no le dijo a cualquier hombre, fue el primer hombre al que Dios creó completamente con vida eterna. No fue a cualquier hombre, no fue a nosotros, fue a Adán. Se conocía. ¿Acaso el pueblo de Israel que nos habla en Éxodo 19 del 5 no miró que Dios les envió maná del cielo? ¿Acaso no miraron ellos que hizo que de la peña vertiera el agua? ¿Acaso ellos no vieron de que Dios abrió el mar? ¿No pudieron ver que eso era Dios? Por eso es que Dios les habla así. Guarden mi pacto, porque ya ellos se conocían, ya sabían quién era. ¿Acaso no los libró de las 10 plagas de Egipto? ¿Cierto? Amén. Entonces, también la Biblia es esto, la Biblia es el libro del pacto. Porque, como dices tú, ya en este momento está establecido, nosotros no podemos quitarle, no le podemos añadir. Lo que pasa es que nosotros, así como le dice al pueblo, ahí en Éxodo 19 del 5 al 6, oye mi voz, que es oír, es escudriñar, lo que dice, ¿cierto? En Juan 5:39 dice que escudriñemos, es lo mismo, escuchemos. Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Deben existir los sujetos, debe haber la confianza. En este caso estaba el pueblo de Israel y Dios, los dos sujetos. Se conocían, Dios conocía a su pueblo, ellos también veían la gloria de Dios, sabían que era el Dios el que los estaba sacando de allá, los iba a llevar a la tierra prometida. Tenían que guardar ellos esos estatutos. Los estatutos son las condiciones, lo que Dios les está dando. Amén. Pero ¿qué pasó? Ellos no pudieron guardar uno de los estatutos que Dios le dijo, que ellos no tuvieran dioses ajenos. Pero cuando Moisés estaba en el monte, ellos hicieron un becerro de oro, que ahí rompieron el pacto. El pacto de Dios no se lo puede romper, porque hay un resultado, hay unas consecuencias. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de que toda esa generación fue muriendo en el desierto? Que solamente entraron 2 a la tierra prometida. Ahora, desde ese tiempo, ya en el tiempo de Salomón, todo eso, incluso Salomón tampoco no pudo guardar el pacto, le fue quitado el reino, viene ya para, sí, esta generación, ahora ya en el tiempo ya para la primera venida de Jesús. Ahí es donde él comienza a seleccionar a profetas. Y Dios, por medio de los profetas, anuncia de un Mesías, anuncia de un Salvador, que les iba a enviar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? También este pueblo no pudo recibir. Ellos tenían que guardar 2 contenidos: la ley de Moisés y las promesas del Mesías. Pero ¿qué pasó? Ellos se enfocaron en la ley y no pudieron guardar las promesas del Mesías, tanto que se llegaron a cumplir esas promesas. ¿Y qué pasó? No pudieron recibirlas. Pero hay una razón de que por qué la Biblia ha sido tan difícil de poderla entender. Vamos a buscar Isaías 29. Isaías. Ajá. ¿29 qué? 29:9. 29:9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Sigue. Más. Porque Hasta el 13. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestras profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si diere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Sigue el otro. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué puedes tú entender esto lo que acabas de leer? Que verdaderamente para uno poder entender y saber leer la palabra, uno tiene que acercársela a Dios, pero es de un corazón contrito y humillado y de convencimiento, no de palabra ni labio fingido, porque Él conoce y escudriña el corazón de las personas. Amén. Primeramente dice que si se le entregara a alguien que sabe leer, dice que esta persona dirá, no sé leer porque el libro está sellado. ¿Qué es algo sellado? Algo que no Algo se sellado, puede algo que no se puede abrir. claro. Pero yo te voy a decir, físicamente nosotros la abrimos, la Biblia la abrimos, pero no conocemos su contenido.
No lo conocemos. Está muy oculto. Y por eso es que no podemos entender. ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos entender? En nuestro propio pensamiento creemos esto, y eso es lo que dice ahí, que ellos les ha sido enseñado, sí, mandamiento de hombre. Y esa ha sido la razón de que nosotros no hemos podido entender la voluntad de Dios. Vamos a ver, vamos a comprobarlo en Hechos 13:27. Ahí nos habla de que incluso los escribas, los grandes líderes, ellos leían la Biblia, pero no la podían entender. Claro. Éxodo. Hechos 2, Hechos 13:27. Hechos 13:27. Aquí. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Ellos leían todos los días de reposo, leían. ¿Y qué pasa? ¿Cuál era la razón? La cumplieron al condenarle. No conocían a pesar de que leían. Por eso es que te digo, una cosa es leerla, pero ¿qué pasa? Tú puedes leer 1000 veces la Biblia, pero si no la puedes entender es lo mismo. Claro. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, eso es lo que pasó, la situación. Todo lo que ya miramos que Dios cumple de acuerdo a lo que Él ha profetizado, de acuerdo a lo que Él ha registrado. Jesús no vino por su cuenta, Jesús vino según la profecía, porque tenía que cumplirse la profecía. Dios debe cumplir exactamente como Él lo ha pensado, dice, así lo determinará. Y por eso así fue. Pero ¿qué pasó? Dios envió a ese pueblo ahí, al Mesías, a Jesús. Pero ellos dicen, no conocían. Y por eso Jesús les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Si ustedes me conocieran, fueran de vuestro padre Abraham, fueran de vuestro padre fuera Dios, ustedes me recibieran, me amarían, porque yo he salido de él. Pero ellos no pudieron entender, lamentablemente, no sabían quién era Jesús. Dicen, no conociendo a Jesús, no lo conocieron. ¿Pero a qué se refiere? No que no lo vieron, no, sino que no lo conocieron, sí, según quién era él, según la profecía, según la palabra. Porque él estaba ahí, lo veían. Pero, ¿qué pasaba? Ellos esperaban a un Mesías, y incluso hasta ahora están esperando. Porque ellos creen que es ese Mesías, ese rey, va a venir así como ellos lo han pensado, literal, pero no. La Biblia está lleno de misterios, por la cual, si nosotros no conocemos, sería difícil poder entender la voluntad de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Es la misma situación, lo que tú acabas de decir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no se puede entender el Apocalipsis? Porque también esas profecías están selladas. Y si no las podemos nosotros entender, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar Apocalipsis 5. Te vas a dar de cuenta que es la misma situación que Isaías 29. ¿5 qué? ¿El versículo? 5:1 5:1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podrían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había
Hasta ahí. A ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. Es algo que cuando nosotros vemos esto decimos, pero ¿cómo? Es imposible. ¿Cómo es que? Sí, como dice que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, podía mirarlo. Pero vuelvo y te digo, ¿a qué se refiere? A que en sí se refiere todo figurativo. No se lo puede entender. Hay dos razones por qué se ha escrito los misterios del reino de los cielos. En parábolas hay dos razones, ¿sí? Pero yo eso quiero que conozcas, sí, acá ya, cuando estés estudiando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito, mi amigo Jorge? Mira, nosotros tenemos que entender la Biblia. Si nosotros no podemos entender la Biblia, puede ser que estemos haciendo bien, puede ser que estemos haciendo mal. Puede ser que estemos guardando el pacto, puede ser que no estemos guardando el pacto. Para nosotros poder decir que estemos guardando el pacto, tenemos que conocer, porque no podemos guardar algo que no conocemos. Vamos a leer los últimos versículos, Hebreos 8, sí, del 8 al 10, vamos a leer, ahí nos habla. Hebreos 8. Versículo 8. El versículo 8. Sí, 8, Hebreos 8. Y versículo, o sea, el capítulo 8 y el versículo. Sí, 8. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sigue, más adelante. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Amén. Ese es el propósito de Dios, que conozcamos a Dios. Ajá. Según la Biblia. Amén. Ahí nos habla Dios, ¿eso en dónde está? Ojo, ¿en dónde está eso? Eso está en el Nuevo Testamento. Sí. Está en el Nuevo Testamento. Por lo cual eso nos corresponde a nosotros. Amén. En esta época. ¿Qué pasa? Dios está hablando al pueblo creyente de que Él establece un nuevo pacto. Amén. Dice, ¿qué pasó con el pacto que hizo con los antiguos? No funcionó. Porque no pudieron permanecer. Dios se desentendió, dice, y se fue. ¿Qué pasa si se desentiende? Se va. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos conozcan a Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios. En Juan 17:3 nos dice, esta es la esperanza de la vida eterna. ¿Qué? Que todos conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a su Hijo, a quien Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es eso, poder entender la Biblia y poder hacer lo que la Biblia nos dice. Por eso en Mateo 7:21 dice que no todo el que diga Señor, Señor, porque de palabra no es nada para Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es conocer, guardar su pacto, creer en las promesas. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, creamos. En este momento nosotros estamos esperando a Jesús. Pero ¿qué pasa si no conocemos? Yo recién escuché una noticia por acá arriba, por allá por donde vives tú,
Hubo donde alguien dijo que Jesús iba a venir ese día, hizo como vender las cosas, Sí. y ese día no vino Jesús. ¿Qué pasó? Desconoció. Jesús no puede venir según nuestro propio pensamiento. Jesús viene según la palabra, según la profecía. Amén. ¿Sí? Entonces, esa ha sido la razón de que por qué no se puede entender. Incluso el Apocalipsis habla de que ahí habla acerca de la venida de Jesús y todo. Pero ¿qué pasa? Como está sellado no lo podemos entender. Pero yo te quiero decir ahora que la academia en este momento, la academia quiere pues de que tú puedas conocer un poco más. Amén. Sí, en este momento yo solamente te estoy haciendo una introducción. Si tú permaneces en estos 8 meses, tú vas a llegar a entender toda la Biblia en tan solo 8 meses. No la vamos a leer así, ya vamos a leer hoy esto y vamos a pensar, no. Vamos a entender el propósito de la voluntad de Dios. Este estudio está por 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. El Apocalipsis se lo mira en 1 mes y medio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, versículo 1, versículo 2, desentrañando, porque ese sí es así, es muy difícil. En el versículo 1 hay un proceso de revelación. ¿Cómo es la revelación? Versículo 2, ¿cómo se abren esos sellos? ¿Qué son las 7 trompetas? ¿Qué es ese misterio de los 7 estrellas y 7 candeleros de oro? ¿Qué es la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el falso profeta? ¿Sí? Todo eso se va a conocer ahí. Todo. Solamente utilizando ¿qué? La Biblia. No necesitamos más otra cosa. La Biblia, esa Biblia que tú tienes ahí, Reina Valera 1960. También se va a saber, ¿sí? Sobre el misterio del reino de los cielos, está escrito en parábolas, semilla, qué es tesoro, qué es levadura, todo eso se va a conocer ahí. Todo. Entonces, los días de clase son martes, jueves y sábado. Martes, jueves y sábado, correcto. Sábado. De 6:50 p.m. a 9:20 p.m. Y 20 p.m. Sí. Correcto. Ya, entonces, mira, pues yo veo que tú tienes mucha disposición. Bastante. Y Tienes... ¿cómo se llama? Hernán. Sí, Hernán Chamba. Hernán Chamba. Te quiero confesar. Las cosas de Dios no son por casualidad. No, nunca. No son por casualidades. Esto es porque ya estaba escrito que yo me iba a sentar contigo aquí. Amén. Yo te quiero decir, mira, cuando a mí me hicieron la invitación, también cuando yo estudié acá, ¿qué pasó? Yo estaba en Ecuador. Ajá. En Ecuador, allá no hay señal. Yo soy de campo. No hay señal de telefonía. No tenía internet. Y yo dije, bueno, me gustaría como aprender la Biblia. Y bueno, yo primeramente creí que era por conocimiento, por conocer, pero luego me di de cuenta que la palabra en sí me tiene que llevar a acciones. Amén. Porque tú puedes creer en la palabra, pero ¿qué pasa? Te debe llevar a las acciones. En Santiago 2:26 dice que así, como el Espíritu, ¿sí? Como el Espíritu, ¿sí? Dices la fe sin obras, ¿sí? ¿Qué pasa? Está muerta, ¿cierto? La fe sin obras es muerta, ¿cierto? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar ahora a las acciones, ¿sí? Nuestra fe se complementa también por medio de las acciones, por medio de las obras, ¿pero qué? Obras espirituales, ¿sí? Obras espirituales. Entonces, y esto me llegó en este momento, por eso te digo, aquí en este momento, están pastores de todos los países. Aquí han terminado pastores, ¿sí? La voluntad de Dios, no, yo, por ejemplo, yo trabajo de tiempo completo. Yo tengo también mi esposa, yo me casé aquí en Colombia. Mi esposa es de
de San Marcos, Sucre, al lado de Sincelejo, de allá. Me casé está y cerquita a 4 horas. sí, pero yo me vine a trabajar también de tiempo completo en la obra, porque es que si tú conoces la palabra en sí, la voluntad de Dios es que todo, ¿qué decían Hebreos? Que todos conozcan, desde el menor hasta el mayor. Amén. ¿Sí me entiendes? Para que yo ya no te diga, mira, tú tienes que hacer esto. No, ya no, sino que todos conozcan. Esa es la voluntad de Dios. Sí. Porque si tú conoces todo, ya, ¿qué pasa? Nadie enseñaría allá, mira esto, ¿no? Sí. Entonces, ese es el propósito de nosotros, poder entender, se te va a poder llegar a entender, ¿sí? En tan solo 8 meses vas a poderlas entender, ¿sí? Vas a conocer sobre el mundo del bien, cómo obran los espíritus, cómo puedes tú probar un espíritu, cómo todo ese tipo de cosas tú vas a saber, muchas cosas. Entonces, en este caso, ya tú estás a tiempo porque en estos días esta promoción ha empezado desde el 17 de enero. Ha habido ya 5 seminarios que han pasado, pero las clases oficiales empiezan ahora el 31. Sería que ya faltan 3 días. Faltan 3 días. Entonces, nosotros llevamos un registro porque son muchas personas que en este momento están. Ese día ya yo no voy a estar ahí, yo no voy a enseñar, va a ser otra persona. Yo estoy en ese momento, sí, dirigiendo otra promoción. Entonces, ese día tú vas a estar con otra persona, con un instructor ya más preparado, con un grupo de evangelistas también. Y también Dios no te deja solo tampoco. También, ¿qué va a pasar? Nosotros llevamos un registro de cada estudiante, de cada persona. Se envía un registro donde van a ir tus nombres, de dónde eres. Bueno, eso, si lo tienes internet, todo eso te va a preguntar ahí. ¿Por qué? Porque si hay personas que dicen, no, yo puedo solamente un día, esas personas es difícil porque no van a entender. Cada clase va conectada una tras otra. Claro. ¿Sí me entiendes? Una tras otra va conectada, así. ¿Sí? Entonces, yo te quiero preguntar, tú, si puedes los 3 días, ¿cierto? Sí, yo puedo porque es que yo soy contador público independiente, yo tomo mi tiempo. Ah, bueno, ok. Entonces, eso es lo que quería saber. Y bueno, te voy a enviar, sí, Un link. un registro, un link para que te registres ahí. Sí, tú te preguntarás de pronto, esto, la voluntad de Dios es, en Apocalipsis 21:6 dice que el que tiene hambre, que el que tiene sed, venga a mí, dice que yo le daré de la agua gratuitamente. Nosotros no cobramos nada, no pedimos nada, solamente ¿qué pedimos? Disposición, que puedan estar ahí encendiendo su cámara, desactivado el micrófono, tomes buenos apuntes, tengas tu Biblia, Reina Valera 1900, más nada. Eso, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, más nada. Eso, correcto. Entonces, ya. De aquí, entonces, sí, ya. Debes estar ahorita no recuerdo qué horas son hoy. Sí, ya. Van a ser la 1. Bueno, entonces debes estar hoy ya a las 6:50. ¿Sí me entiendes? Hoy. Sí. 6:50 p.m. ¿A qué hora? Hoy. A las 6:50 p.m. de la tarde, Ajá. en el seminario. ¿Sí me entiendes? Pero no dijiste que comienza el 31. Sí, pero en este momento están los seminarios. Ah, ya. ¿Sí? Perfecto. Los seminarios. Los seminarios se terminan. ¿Cuál es el propósito de los seminarios? Nivelar el entendimiento, la introducción, ¿sí? De los creyentes. Por ejemplo, tú sí, pero sí, en ese ya el 31 empiezan entre estudiantes, así como tú, y también pastores van a estar ahí. Ah, ¿Sí ya. me entiendes? Okay. ¿Sí me entiendes? Todos ahí. Entonces, bueno, ha sido todo, pues mi hermano, gracias por tu disposición. Veo que tienes mucha disposición para Sí, esto. claro. Eso es muy, muy importante. Entonces, ya, esto sería todo, sí, hasta aquí. Entonces, te voy a enviar, ahora te lo voy a enviar
sí, al WhatsApp te voy a enviar lo que te dije para que tú lo, sí, Correcto. para que tú lo llenes ahí. Entonces, vamos a terminar, vamos a terminar con una oración. Amén. ¿Está bien? Ok, bueno. Padre Dios Santo, Señor, Dios, Señor, hoy te doy gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo, en el nombre de la cual nos has permitido, Señor, reunirnos. Te doy gracias por la vida de Jorge, Señor. Gracias, Señor, solamente tú sabes la necesidad que él tiene en su corazón Señor. de cada día querer aprender más acerca de tu palabra, Señor. Señor. Sabemos que, Señor, tú por medio de tus ángeles preciosos los has guiado, Señor, acá, para que ahora pueda él también conocer cuál ha sido, Señor, ese propósito y esa voluntad. Padre mío, la voluntad tuya es que nosotros todos tengamos vida eterna, Señor, todos conozcamos, Señor, desde el principio hasta el final, Señor. Padre Santo, te doy gracias por la vida de él, para que siempre, Señor, bendiga su vida, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, también a su familia, Señor. Dale la sabiduría y entendimiento. Ahora en este proceso, Señor, de los 8 meses, Señor, siempre seas tú dirigiendo. Padre, ahora, Señor, este tiempo lo dejamos en tus manos, Señor. Esperamos, Señor, hoy tener un día, Señor, que tu paz y tu gracia sea con nosotros. Todo esto, Señor, te lo agradecemos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, mi hermano, entonces, sí, yo te voy a enviar este link que te dije. Ajá. Tú, ahí te va a salir una opción donde dice, ¿quién te invitó? Entonces tú vas a poner el nombre, Hernán Chambo. También te va a salir el número mío. Te va a salir que escribas el número de contacto mío. También te lo voy a escribir al WhatsApp. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, mi hermano, entonces, Varón, descansa. Gracias Okay. por tu tiempo. Yo desde acá te digo de corazón que cada día el Señor te dé más de su sabiduría. Amén. Porque sé que Amén. tienes un corazón dispuesto para servirle a Él y lo haces, amén, amén. Y lo haces con amor. Y cuando dos creyentes o dos o más se sintonizan, y más cuando uno deja llevarse por la parte espiritual, eso fluye y sabemos que esto es de Dios. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Amén. Vida por amén. Igualmente, yo también agradecido contigo, sí. El tiempo nosotros lo tenemos para esto. Esto es para la obra de Dios. Amén. Entonces, bueno, mi hermano, cuídate mucho. Amén. Okay.